Buenas tardes, mi nombre es Diego Rosas del Departamento de Anatomía y hoy vamos a hablar sobre neurovascular de abdomen y para esto debo recalcar que primero vamos a ver lo que es la irrigación, el drenaje venoso, el drenaje linfático y la inervación de la pared abdominal y después vamos a hablar de irrigación, drenaje e inervación, pero ahora de la cavidad abdominal junto con el tubo digestivo y las glándulas accesorias. Así que vamos a iniciar con lo que es la pared abdominal. Si hablamos primero de la irrigación, es necesario o podemos dividir esta irrigación en dos tipos de vasos. Unos vasos que van a estar irrigando la pared anterolateral y otros vasos que van a estar irrigando la pared anterior. ¿Ok? ¿Qué los van a diferenciar? Que la pared anterolateral pues va a estar irrigada por vasos que van a estar en una dirección oblicua, prácticamente como lo eran las arterias intercostales, mientras que los vasos que están irrigando la pared anterior van a tener una dirección vertical. Así que iniciando con la pared anterolateral, vamos a ver tres arterias que ya conocemos del bloque pasado, que es la decimoprimera y la subcostal, décima y decimoprimera intercostal posterior y la subcostal. ¿Ok? Esta décima y decimoprimera intercostal posterior sabemos que provienen de la aorta y estas arterias se van a continuar incluso cuando pues ya no hay costilla, recordando que las habíamos visto en la irrigación de la pared posterior del tórax y van a descender entre el oblicuo interno y el músculo transverso del tórax para estar dándole la irrigación a la pared anterolateral del abdomen. ¿Ok? Debido a su disposición, estas van a estar irrigando lo que es hipocondrios, flancos y fosa ilíaca con región inguinal. Si ahora vamos a las arterias que están dando la irrigación a la pared anterior, donde en el esquema está puesto lo que es la vaina de los rectos, pues vamos a hablar de las siguientes arterias. Primero, vamos a hablar de la arteria musculofrénica y de la arteria epigástrica superior. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar primero de ellas? Porque son las ramas terminales de una arteria que ya conocemos del bloque de tórax. Si recordamos, la arteria torácica interna desciende posterior a los cartílagos costales, anterior al músculo transverso del tórax y a nivel del sexto espacio intercostal se va a dividir en sus ramos terminales que acabo de mencionar. La arteria musculofrénica en color azul y la epigástrica superior en color verde. ¿Ok? Debido a esta disposición, la arteria musculofrénica está irrigando a lo que es eh, la parte superficial y profunda del epigastrio y del hipocondrio, mientras que la epigástrica superior está irrigando la parte superficial y profunda de lo que es el epigastrio y el mesogastrio. Si tenemos una arteria epigástrica superior, entonces vamos a tener una arteria epigástrica inferior. Y para poder decir cuál es su origen, debo hablarles sobre la aorta. La aorta la vamos a tocar un poco más adelante, pero sabemos que la aorta abdominal se va a dividir en sus ramas terminales que son las ilíacas comunes. Estas ilíacas comunes se dividen a su vez en una ilíaca externa y en una ilíaca interna. La ilíaca externa, cuando pasa por el ligamento inguinal
que es este en color gris, deja de llamarse ilíaca externa y pasa a llamarse arteria femoral. ¿Okay? Con esta breve explicación, podemos decir que la arteria epigástrica inferior proviene de la ilíaca externa, al igual que la siguiente arteria, que es la circunfleja ilíaca profunda. ¿Ok? La epigástrica inferior va a entrar a la vaina de los rectos y a nivel periumbilical se va a estar anastomosando con la epigástrica superior. Esto hace que le dé irrigación a la porción profunda de lo que es el hipogastrio y parte del mesogastrio. Mientras que la circunfleja ilíaca profunda, va a estar dándole irrigación a lo que es la fosa ilíaca y región inguinal. Para terminar con la irrigación, hay otras dos arterias. Si tenemos una circunfleja ilíaca profunda, debemos de tener una circunfleja ilíaca superficial. Esta circunfleja ilíaca superficial proviene de la arteria femoral, al igual que la epigástrica superficial. Las dos provienen de la femoral, ¿ok? Y debido a su disposición, la circunfleja ilíaca superficial le está dando la irrigación a lo que es la región inguinal y a la fosa ilíaca, mientras que la epigástrica superficial le está dando irrigación a la porción superficial de mesogastrio y del hipogastrio. Entonces, como pequeño resumen, podemos decir que la arteria musculofrénica y la epigástrica superior vienen de la arteria torácica interna. La epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda vienen de la ilíaca externa. Finalmente, la circunfleja ilíaca superficial y la epigástrica superficial vienen de la arteria femoral, terminando así con la irrigación arterial de lo que es la pared abdominal. Ahora vamos a entrar al drenaje venoso. Y el drenaje venoso es más sencillo, ya comprendida la irrigación, porque es muy similar a sus homólogas arteriales. Entonces, vamos a borrar esto. Primero, tenemos a las intercostales posteriores, décima y décimo primera, y la subcostal, que si recordamos un poco el drenaje venoso de la pared torácica posterior, estas van a ir a drenar al sistema ácigos del lado derecho y al sistema hemiácigos del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, estas tres van al sistema ácigos y al sistema hemiácigos. Recordando que la subcostal es una de las venas que es necesaria para formar a la vena ácigos. Si ahora hablamos de una vena musculofrénica y una vena epigástrica superior, estas dos venas se van a unir para formar ahora a la vena torácica interna, igual al nivel del sexto espacio intercostal. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo de la cuestión arterial, mientras que en las arterias, la torácica interna se dividía en sus ramas terminales, aquí la vena musculofrénica y la vena epigástrica superior se necesitan unir para formar a la vena torácica interna, que finalmente va a drenar a la vena brachiocefálica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
La vena epigástrica inferior y la vena ilíaca profunda van a drenar en la vena ilíaca externa, completamente lo contrario a lo que era arterial. Y finalmente, la vena epigástrica superficial y la circunfleja ilíaca superficial van a drenar en una vena muy importante para lo que es el miembro inferior, que es la vena safena magna o mayor. ¿Ok? Teniendo así la irrigación profunda de la pared abdominal. Que diga el drenaje venoso profundo de la pared abdominal. Sin embargo, como en casi todas las partes del cuerpo, existe un drenaje venoso profundo y un drenaje venoso superficial. Por lo que ahora vamos a hablar del drenaje venoso superficial, que es un poco más sencillo. Todas las venas del drenaje superficial se van a encontrar distribuidas en plexos en todo lo que es el tejido subcutáneo de la pared abdominal. Y esto va a hacer que, dependiendo su localización, drenen a venas específicas. ¿Ok? Entonces, hablando del drenaje superficial, vamos a decir, o vamos a poner un límite a nivel del ombligo. ¿Ok? Vamos a poner aquí de negro al ombligo, ¿no? Arriba del ombligo, todo lo que es el drenaje superficial se puede dividir en un medial y en un lateral, siendo el medial el que va a drenar la vena torácica interna y el lateral que va a drenar a la vena torácica lateral. ¿Ok? Esto hablando superior al ombligo. Inferior al ombligo, ya conocemos el drenaje superficial, que es la epigástrica superficial, y la circunfleja ilíaca superficial, que van a drenar a la vena safena mayor. Finalmente, en la región umbilical van a haber algunas venas periumbilicales que se van a ver más adelante, pero que es necesario decir en este momento que las venas periumbilicales van a drenar en la vena porta. Lo dejo para que lo retomemos más adelante. Hay veces en que la vena epigástrica superficial y la vena torácica lateral tienen una conexión anatómica, es decir, están anastomosadas, se juntan. Cuando se juntan, van a formar una vena grande que se le conoce como vena toráco-epigástrica, que resultará de la unión, no en todos los casos, de la epigástrica superficial y la vena torácica lateral, que finalmente va a ir a drenar a lo que es la vena axilar. Ahora sí, completamos el drenaje venoso y por lo tanto, ahora debemos pasar al drenaje linfático. El drenaje linfático, como ya sabemos, va a estar acompañando a los vasos y podemos dividir a este drenaje en un drenaje linfático superficial y en un drenaje linfático profundo. ¿Okay? El drenaje linfático superficial es muy sencillo.
Los que están acompañando a la vena torácica interna, es decir, em, arriba del ombligo, en la porción medial, van a ir a drenar a nódulos linfáticos paraesternales. ¿Ok? Toda la linfa de esta porción medial supraumbilical va a drenar a nódulos linfáticos paraesternales, mientras que la porción lateral va a drenar a nódulos linfáticos axilares. Si es infraumbilical, es decir, está acompañando a la epigástrica superficial y a la circunfleja ilíaca superficial, todo este drenaje linfático, toda esta linfa va a ir a nódulos linfáticos inguinales superficiales. ¿Ok? Finalmente, también existe un drenaje linfático profundo. Y todo este drenaje linfático profundo es sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque va a ir a nódulos linfáticos ilíacos externos, va a ir a los nódulos linfáticos lumbares, que estos los vamos a ver más adelante cuando hablemos de la linfa, de lo que es la cavidad abdominal y el tubo digestivo. ¿Ok? También hay veces en que el drenaje linfático de la pared abdominal va a los ilíacos comunes. ¿Ok? Entonces podemos decir que el drenaje linfático de la pared abdominal lo dividimos en superficial y profundo. El drenaje linfático superficial va hacia nódulos linfáticos paraesternales y nódulos linfáticos axilares, además de los inguinales superficiales, mientras que el profundo va hacia los ilíacos externos y comunes y a los lumbares, que vamos a ver más adelante. Terminando así con todo el drenaje linfático de la pared abdominal. Por lo tanto, ahora vamos a entrar a la inervación. Y para hablar de la inervación de la pared abdominal, pues es necesario hablar de los dermatomas. ¿Ok? Nosotros sabemos que los dermatomas van a corresponder prácticamente a la distribución de los nervios periféricos de los ramos anteriores de los segmentos medulares desde T7 hasta L1. ¿Ok? Entonces lo volvemos a repetir, recordando que todos los segmentos medulares van a dar un nervio espinal. Este nervio espinal se divide en un ramo posterior y en un ramo anterior. Si hablamos a nivel del tronco, los ramos posteriores van a estar inervando a los músculos intrínsecos del dorso, mientras que los ramos anteriores, al no estar formando plexos como el plexo braquial o el plexo lumbosacro para las extremidades superior e inferior respectivamente, estos ramos anteriores van a estar dando la inervación de la pared abdominal. ¿Ok? Entonces, ya hablando, teniendo este preámbulo, hablemos de los nervios. Y estos nervios los podemos dividir en nervios tóraco abdominales
que esta va a ser la porción abdominal de los nervios torácicos inferiores. Es decir, va a ser la prolongación de los nervios intercostales cuando ya no se encuentran en lo que es el territorio de costillas, de lo que es el, la cavidad torácica. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el arco costal con las costillas, ¿no? Y vemos cómo hay nervios que se encuentran en el espacio intercostal, aquí. Sin embargo, hay una gran porción de nervios que los encontramos fuera de esta cavidad torácica. A estos nervios son los que se les conoce como tóraco-abdominales. Y estos nervios van desde T7 hasta T11. ¿Okay? Los siguientes nervios que vamos a ver son los subcostales, que corresponden al segmento medular T12. Finalmente, los últimos nervios que vamos a ver que están dando la inervación a la pared abdominal van a ser los que provienen del segmento medular L1. ¿Ok? Entonces tenemos tres nervios, digamos tres grupos de nervios. Tanto los toracoabdominales como los subcostales van a tener, como aquí se muestra, una rama anterior y una rama lateral. ¿Ok? Vemos como T7 tiene una rama anterior, una rama lateral, hasta T12 que tiene una rama anterior y una rama lateral, el nervio subcostal. ¿Ok? Todas estas ramas de los nervios van a estar dando la disposición ya característica de los dermatomas en franjas horizontales. Donde cambia un poco va a ser a nivel de los nervios que provienen de L1. La rama anterior de L1 va a dividirse en dos nervios muy importantes. El nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. ¿Okay? Para ponerle colores, este lo vamos a poner con color morado y el ilioinguinal de color rosa. ¿Ok? Y nos vamos a esta imagen para observarlos de mejor manera. En color morado, el helio hipogástrico, vemos que es este. ¿Ok? Y su nombre nos está diciendo qué porción de la pared abdominal es la que está inervando. Ilio hipogástrico. Es decir, está inervando lo que sería cresta ilíaca, región inguinal y la porción superior del hipogastrio. ¿Ok? Mientras que el hilo inguinal de color rosa también su nombre nos dice que está inervando. Está inervando la región inguinal. En el hombre está inervando la piel anterior del escroto, mientras que en la mujer está inervando la piel de los labios mayores. Y finalmente va a estar inervando la cara medial del muslo. ¿Ok? Entonces lo vamos a escribir rápidamente. Es la región inguinal, escroto o labio mayor y también la cara medial del muslo. La cara medial del muslo es muy importante por algo. Como ya se vio en el tema de testículos,
el nervio inguinal es muy importante porque es la aferencia, va a ser un componente esencial para el reflejo cremastérico. ¿Ok? Teniendo así todos los nervios toracoabdominales, subcostales, hilo hipogástrico e hilo inguinal, podemos ahora decir los dermatomas. Y para esto es muy importante que los limitemos. A nivel de T10, va a estar inervando a un dermatoma que está en la región umbilical o periumbilical. ¿Okay? Este es T10. Aquí lo estamos observando. Esto hace que arriba de T10, es decir, desde T7 hasta T9, le van a estar dando la inervación a la región supraumbilical. Supraumbilical, mientras que abajo de T10, es decir, T11, T12 y L1, le van a estar dando la inervación a la región infraumbilical. ¿Ok? Teniendo así todos los dermatomas que van a ser importantes eh, al final de la plática cuando estemos viendo la inervación de las vísceras. ¿Ok? Ahora, ya terminamos pared abdominal, por lo que ahora vamos a entrar a la cavidad. Y pues para entrar a la cavidad, específicamente a la irrigación, es muy importante hablar de la arteria que le da irrigación a todo el tubo digestivo, a todas las vísceras, a todo lo que está dentro de la cavidad abdominopélvica. Aunque ahorita nos vamos a enfocar solamente al abdominal. ¿Cuál es esta arteria? Pues es la aorta, específicamente en su porción abdominal. Nosotros sabemos que la aorta sale o emerge del ventrículo izquierdo y empieza como aorta ascendente, que después se transforma en arco de la aorta. Finalmente pasa a llamarse aorta descendente o aorta torácica, y esta aorta torácica termina cuando pasa por el hiato aórtico del diafragma a nivel de T12. Este punto es el inicio de la aorta abdominal. Es decir, la aorta abdominal inicia cuando ésta pasa por el hiato aórtico del diafragma a nivel de la vértebra torácica 12, a nivel de T12. Y va a terminar cuando se divida en ilíacas comunes, como ya habíamos comentado, a nivel de L4, de la vértebra lumbar cuarta. ¿Ok? Durante este recorrido va a tener muchas relaciones, pero primero debemos de decir que la aorta va a descender verticalmente, ligeramente desviadas a la izquierda, ligeramente a la izquierda del plano medio. ¿Ok? No está completamente en el centro del cuerpo, sino que está ligeramente hacia la izquierda. Porque a la derecha vamos a tener a la vena cava inferior, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y entonces, como les había comentado, esta aorta abdominal durante este trayecto va a tener muchas relaciones. Así que vamos a hablar de ellas. Posteriormente, que son de las más sencillas, vamos a tener a la columna vertebral y al conducto torácico, que este conducto torácico lo veremos más adelante, pero recordar que lleva la linfa de miembros inferiores y bueno, de la mitad inferior del cuerpo y del hemitórax, hemicara y miembro inferior izquierdos. Pero bueno, entonces posteriormente se está relacionando con la columna vertebral
y el conducto torácico. A la derecha, nosotros ya estamos observando en este esquema tomado de Moore qué es lo que se está relacionando, que es principalmente la vena cava inferior. Y además, aquí no estamos viendo el hígado, pero es necesario decir que también se encuentra en la cavidad abdominal, como ustedes ya saben, y se está relacionando con la aorta, específicamente el lóbulo caudal. A la izquierda de la aorta, aquí estamos observando al riñón izquierdo, obviamente, y a la glándula suprarrenal, siendo estas las dos relaciones que tiene a la izquierda la aorta. Entonces tenemos riñón y suprarrenal izquierda. ¿Ok? Además de que podemos decir que está relacionado con la pelvis renal y el uretra. ¿Ok? Estas son las relaciones sencillas. Sin embargo, hay unas relaciones también muy importantes que son las anteriores. Anteriormente, la aorta torácica, la aorta abdominal, si hablamos desde superior a inferior, se está relacionando con el plexo celíaco, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Nada más lo dejo ahí. Con la bolsa omental, con el páncreas y la vena esplénica o vena ilienal, que esta vena también la vamos a ver un poquito más adelante. Con el duodeno y con asas intestinales. ¿Ok? Siendo las relaciones más importantes que tiene la aorta abdominal. Posteriormente, columna vertebral y conducto torácico. A la derecha vamos a tener a la vena cava inferior y al lóbulo caudado del hígado. A la izquierda, el riñón y la glándula suprarrenal izquierda. Y anteriormente, de superior a inferior, tenemos plexo celíaco, bolsa omental, páncreas y vena esplénica y duodeno junto con asas intestinales. Ahora, la aorta, ya sabemos las ramas terminales de la aorta abdominal, son las ilíacas comunes. Sin embargo, durante todo su trayecto va a estar dando ramas colaterales. Y todas estas ramas colaterales son las que le están dando la irrigación a todas las estructuras de la cavidad abdominal. Entonces aquí, en este esquema, estamos observando a estas ramas colaterales. Estas ramas colaterales las podemos dividir según el plano al que se proyecten. ¿Ok? Por ejemplo, las que están en color morado van posterolateralmente. Las que están en color rosa van lateralmente. Y finalmente, las de color naranja van anteriormente. ¿Ok? Debido a la proyección y hacia dónde están irrigando, también las podemos llamar de esta manera. De color morado vamos a tener a unas ramas parietales que son pares. ¿Ok? Estas ramas parietales pares pues se van a distribuir a lo largo eh, de la pared abdominal en su porción interna. ¿Ok? De color rosa vamos a tener a las ramas colaterales viscerales pares que van hacia órganos que se desarrollaron embriológicamente en la cavidad abdominal
y que están tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ok? Y pueden encontrarse o no en la cavidad abdominal. Finalmente, las de color naranja son las que están dando la irrigación a todo lo que es el intestino, ¿ok? Y van a ser viscerales impares. Y estas van a corresponder a la división embriológica del intestino. ¿Ok? Recordando que el intestino existía un intestino anterior, un medio y un posterior. E iba a haber tres ramas viscerales impares que le van a estar dando la irrigación a cada uno de estos intestinos. Ahora ya pues en la configuración del adulto. Ya entendido esto, vamos a iniciar ahora con las ramas pares, tanto parietales como viscerales. ¿Okay? Aquí tenemos un pequeño esquema de la columna vertebral, sacro, el psoas y el músculo ilíaco, pero bueno. Si aquí dibujamos de manera muy sencilla a la aorta, decimos que está un poquito a la izquierda del plano medio. Y a nivel de L4 se va a dividir en una ilíaca común derecha y en una ilíaca común izquierda. Que estas a nivel de la articulación sacroiliaca se dividen en una externa y en una interna, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en la aorta abdominal, entonces vamos a hacerlo más grande. ¿Ok? Si hablamos ahora de las ramas parietales pares, es necesario decir que primero vamos a tener una que estoy colorando de color morado, que son las arterias subcostales, que ya habíamos visto durante la irrigación de la pared abdominal. Después de las arterias subcostales, vamos a tener otras que se van a ir en todo lo que es la parte inferior del diafragma y le van a estar dando la irrigación pues a todo esto, siendo que son las arterias frénicas inferiores. Las superiores, recordando, venían de la aorta en su porción descendente o torácica. ¿Ok? Después de estas dos ramas importantes, vamos a tener cuatro ramas que van a estar correspondiendo a cada nivel vertebral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Ok? Estas son las arterias lumbares. Va a existir una primera, una segunda, una tercera y una cuarta lumbar. ¿Ok? Son todas estas ramas parietales pares. ¿Ok? Ya que terminamos con las parietales pares, ahora vamos a entrar con las viscerales pares. Primero, vamos a tener a nivel de... bueno, es necesario decir los niveles a los que estas arterias están saliendo. Tanto las subcostales como las frénicas inferiores salen a nivel de T12 y las lumbares salen a cada nivel vertebral lumbar. A nivel de L1 van a salir las primeras ramas viscerales pares. ¿Ok? Tanto de un lado como del otro. Estas van a ir hacia la glándula suprarrenal. Por lo tanto, van a ser arterias suprarrenales. Suprarrenales medias.
Ahorita vamos a ver de dónde vienen las superiores y las inferiores. Las arterias suprarrenales medias son ramas viscerales pares provenientes a nivel de L1 de lo que es la aorta abdominal. La siguiente, las siguientes arterias viscerales pares son unas arterias muy importantes que igual salen a nivel de L1 o entre el disco vertebral entre L1 y L2, que van a ir hacia los riñones, que va a ser las arterias renales, siendo la arteria renal derecha más larga. Entonces, estas son las arterias renales. Que estas arterias renales, pues después ya se verá que le están dando toda la irrigación al riñón. Finalmente, las últimas ramas viscerales pares van a salir a nivel de L2 y se dirigen a las gónadas, recordando que embriológicamente las gónadas se desarrollaban en la cavidad abdominal y después descendían, ¿ok? Por lo tanto, la irrigación de las gónadas, ya en el adulto, ovarios en la mujer y testículos en el hombre, provienen de la aorta abdominal. Por lo tanto, estas van a ser las arterias testiculares, en el caso del hombre, o arterias ováricas, que le están dando esta irrigación a las gónadas. Salen a nivel de L2. Las renales a nivel de L1 también. ¿Ok? Tienen así todas las ramas parietales y viscerales pares. Ahora, ya que sabemos cuáles son, vamos a hablar de las suprarrenales, ¿no? Que solo habíamos visto las medias. A las arterias suprarrenales, tanto el lado, que diga, las glándulas suprarrenales, derecha e izquierda, les van a estar dando irrigación tres arterias, una superior, una media y una inferior. La media ya la vimos, viene directamente de la aorta abdominal, pero la superior viene de la arteria frénica, mientras que la inferior viene de la arteria renal, ¿ok? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, la arteria suprarrenal superior proviene de la arteria frénica, la arteria suprarrenal media proviene de la aorta abdominal y la arteria suprarrenal inferior proviene de la arteria renal. ¿Ok? Teniendo así ya todas las ramas importantes que provienen de las ramas parietales y viscerales pares de la aorta abdominal. Algo muy importante es que existe una rama parietal impar, por así decirlo, que proviene de la porción posterior a la bifurcación de la aorta. ¿Okay? Cuando se bifurca en ilíaca común, en ilíacas comunes, en la parte posterior sale una arteria importante, que es impar. Esta arteria se le llama arteria sacra media, porque va a ir hacia el sacro. ¿Ok? Y aquí, esta arteria sacra media va a dar una arteria muy importante que es la lumbar ima, que correspondería a la quinta lumbar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Okay? Habíamos dibujado aquí las lumbares, entonces de esta sacra media vendría la lumbarima, que
sería la quinta lumbar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Todas estas arterias lumbares van a dar ramas, un ramo posterior y un ramo anterior. ¿Ok? Esto va a pasar cuando crucen el agujero intervertebral, a nivel del agujero intervertebral. ¿Qué es lo importante de esto? Las ramas posteriores a su vez se dividen en una rama espinal para la médula y las vértebras y una rama dorsal para los músculos y los tegumentos del dorso, mientras que la rama anterior de las arterias lumbares van hacia la pared lateral del abdomen en su porción interna. ¿Ok? Ahora hablemos de las ramas viscerales impares, ¿ok? Que les comenté que eran tres y cada una está irrigando a lo que es una porción del intestino. Entonces, estas tres ramas son tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Primero vamos a ver al tronco celíaco. Este tronco celíaco va a estar irrigando a todo lo proveniente del intestino anterior embriológico. Es decir, está irrigando a hígado, a estómago, al aumento mayor, al vaso, aparte del páncreas y a la primera porción del duodeno. ¿Ok? Todo esto correspondería a intestino anterior. ¿Ok? Ya teniendo esta generalidad dicha, podemos decir que el tronco celíaco sale de la aorta abdominal a nivel de T12. ¿Ok? Este tronco celíaco lo vamos a dibujar aquí. Aquí está el tronco celíaco. Este tronco celíaco va a dar tres ramas importantísimas. La primera, y la que es más pequeña, es la gástrica izquierda, que vamos a poner de color amarillo. Esta arteria gástrica izquierda va a alcanzar la curvatura menor del estómago para terminar dividirse en dos ramotas grandes, bueno, más o menos grandes, una rama gástrica anterior y una rama gástrica posterior. ¿Ok? Entonces, de color amarillo tenemos a la arteria gástrica izquierda, que va por todo el borde de la curvatura menor del estómago y finaliza en ramas anteriores y posteriores gástricas. ¿Qué es lo importante de aquí? De las arterias de la arteria gástrica izquierda van a salir ramas pequeñas que van a ir hacia el esófago en su porción abdominal. Entonces, de aquí vienen ramas esofágicas. Ramas esofágicas. La siguiente rama del tronco celíaco es una rama que sale anteriormente y se dirige hacia la derecha, que es una rama ligeramente grande. Estoy dibujando de color morado, que se llama hepática común. Esta arteria hepática común, cuando llega a nivel del pliegue hepatopancreático, es decir, a nivel de la porción superior de la primera porción del duodeno, entonces la primera porción del duodeno, a este nivel se va a dividir
en dos arterias en sus ramas terminales. La primera es la arteria hepática propia, ¿ok? Y la segunda va a ser la arteria gastroduodenal. Primero hablemos de la hepática propia. La arteria hepática propia va a viajar por el borde libre del aumento menor, es decir, el ligamento hepatoduodenal, en dirección hacia el porta hepático, a lo que vendría siendo el hilio del hígado, ¿ok? Y esta hepática propia se va a dividir en una hepática derecha y en una hepática izquierda. Hepática derecha y hepática izquierda. Sin embargo, antes de hacerlo, va a dar una pequeña rama colateral. Esta rama colateral también va a llegar a lo que es la curvatura menor del estómago y por lo tanto se va a llamar gástrica derecha. ¿Ok? Entonces, la gástrica izquierda junto con la gástrica derecha se van a anastomosar a nivel de la curvatura menor del estómago, siendo la gástrica derecha proveniente de la hepática propia, que proviene a su vez de la hepática común, mientras que la arteria gástrica izquierda es rama del tronco celíaco. ¿Ok? A veces, bueno, es frecuente que de la hepática derecha, de esta rama terminal, exista otra rama muy importante que va hacia la vesícula biliar, que es la arteria cística. Esta arteria cística, importante localizarla en el triángulo cistohepático o de Calab para las cuestiones quirúrgicas. Bueno, entonces, terminando ahora sí con todas las ramas colaterales de esta hepática propia, hablemos ahora de la gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal es muy importante porque detrás de la primera porción del duodeno, y específicamente en su borde inferior, se va a dividir en dos arterias importantes. Una arteria que va en el borde de la curvatura mayor del estómago, que va a ser la gastromental derecha, y una arteria que va a descender y después va a hacer una ligera flexión para irrigar a lo que es cabeza del páncreas y duodeno. Por lo tanto, se llama pancreato duodenal. Y esta pancreato duodenal, vamos a ver que existen dos, siendo la que ahorita mencionamos, la pancreato duodenal superior. ¿Ok? Finalmente, la última rama del tronco celíaco va a ser la arteria esplénica, que es la rama más grande. ¿Ok? Esta arteria esplénica
que está ligeramente estoneada, por así decirlo, hace curvas, pasa por la porción posterior del cuerpo gástrico para llegar al hilio del vaso, al hilio esplénico. ¿Ok? Esa es su dirección, totalmente horizontal. Y esta arteria esplénica es muy importante porque la vamos a localizar en el borde superior del cuerpo del páncreas. ¿Ok? Es una localización importante. Esta arteria esplénica va a dar ramas colaterales, pero son muy sencillas. Va a dar ramas pancreáticas que van a estar dando irrigación pues a cuerpo y cola del páncreas. Entonces son ramas pancreáticas. También va a dar ramas gástricas cortas, que por su nombre ya sabemos que le está dando irrigación a lo que es la porción posterior del cuerpo gástrico. También va a dar, bueno, las gástricas cortas también a la parte posterior y a lo que es el fundus gástrico. Finalmente, una de las ramas colaterales más importantes va a ser una que va a ir por la curvatura mayor del estómago y se van a estomosar con su homóloga del lado izquierdo. Esta es la gastromental del lado izquierdo, la gastromental izquierda. ¿Ok? Teniendo así todas las ramas importantes del tronco celíaco. Entonces, el tronco celíaco tiene tres ramas: la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Y a su vez, cada una de estas va a estar dando más ramas colaterales que ya acabamos de ver. Y todas estas le van a estar dando la irrigación a lo que es el intestino anterior, que ya comentamos brevemente. La siguiente arteria de la que vamos a hablar es la arteria mesentérica, la mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior le va a estar dando la irrigación a lo que es el intestino medio. Entonces, como resumen, podemos decir que la arteria mesentérica superior le va a estar dando irrigación al duodeno en su porción eh, descendente, horizontal y ascendente, es decir, de la segunda a la cuarta, al yeyuno, al ileón, al ciego, al apéndice, al colon ascendente y a 2/3 del colon transverso. ¿Ok? Y es importante decir que la arteria mesentérica superior va a salir 1 centímetro por abajo del tronco celíaco, que corresponde al nivel vertebral de L1. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar de la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior se va a originar posterior al páncreas. Viene de aquí. Se origina posterior al páncreas, pero anterior a la vena renal izquierda. ¿Ok? Y va a descender. ¿Ok? Para entender un poco mejor esto, veamos. Aquí observamos a la aorta. Y la primera rama que sale es el tronco celíaco. Y esta sería la arteria mesentérica superior. Vemos cómo esta arteria mesentérica superior, si aquí dibujamos al páncreas, este se encontraría
aquí, ¿ok? Entonces vemos cómo esta arteria mesentérica superior se origina posterior al páncreas, pero anterior a la vena renal izquierda, ¿ok? Esto es muy importante porque de existir alguna alteración en la arteria mesentérica superior, en su origen, estaría afectando directamente al drenaje venoso de la vena renal izquierda. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, regresemos. Se origina posterior al páncreas y va a pasar por debajo de la cabeza del páncreas. ¿Ok? Para después pasar por delante del proceso unciforme, de este proceso unciforme del páncreas y de la tercera porción del duodeno. ¿Ok? Esto es muy importante porque es una localización específica que se encuentra al disecarse esta arteria. Es muy importante también porque la arteria se encuentra a la izquierda, mientras que la vena mesentérica superior, que veremos más adelante, se localiza a la derecha. ¿Ok? Pero bueno, todo esto que acabo de describir, su origen y su trayecto con su relación con el páncreas, con el proceso unciforme y el duodeno, sería la porción supramesentérica. Después de esto, esta arteria mesentérica superior se va a introducir al mesenterio, formando la porción intramesentérica. ¿Ok? Recordando que la raíz del mesenterio se dirige desde lo que es el, el lado izquierdo de la vértebra lumbar segunda hasta la articulación sacroiliaca derecha, o en otras palabras, hacia la flexura iliocólica. Es decir, todo este trayecto va a tener la arteria mesentérica superior. Entonces aquí la tenemos. ¿Okay? Decimos que viene de L1, posterior al páncreas, pero anterior a la vena renal izquierda. Eh, desciende anteriormente al proceso unciforme y al duodeno, y finalmente entra a la raíz del mesenterio y la sigue, tomando esta disposición. Sabiendo ya esto, podemos entrar a las ramas colaterales que tiene la arteria mesentérica superior. La primera, prácticamente en su origen, va a tener una arteria en color morado que se está dirigiendo al duodeno y aquí a la cabeza del páncreas. Esta primera rama colateral es la pancreato duodenal. Ya habíamos visto la superior, que venía de de lo que es la hepática común. Y finalmente aquí está la pancreato duodenal inferior, que se va a estar anastomosándose con la superior, ¿ok? Dándole irrigación a todo lo que es la cabeza del páncreas y a el duodeno. Las siguientes arterias o ramas colaterales van a ir hacia lo que son las asas intestinales. Entonces las vamos a dibujar ahora aquí. Van a ser de 12 a 15 ramas que van a ir hacia tanto el yeyuno como el ilion. Por lo tanto, todas estas ramas van a ser arterias yeyunales y arterias ileales. Estas arterias son muy importantes porque
cada una de estas ramas se va a estar bifurcando y se va a estar astomosando. Es decir, aquí tenemos todas las ramas. Y algunas de estas se van a estar anastomosando y bifurcando, formando arcos o arcadas. ¿Ok? Arcadas intestinales. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque mediante estas arcadas y mediante los vasos rectos que van a provenir de estas arterias, vamos a poder diferenciar yeyuno de ilion. Entonces, en las arterias yeyunales van a ser arcadas grandes. Arcadas grandes, además de que son menos. Y los vasos rectos van a ser largos, mientras que en el ilion van a haber muchas arcadas, pero van a ser arcadas pequeñas. Mientras que vasos rectos van a ser cortos. Es muy importante para diferenciar yeyuno de ilion, además de otras diferencias. Entonces, estas son ramas colaterales de la arteria mesentérica superior. Las siguientes ramas colaterales van a ir hacia, bueno, se conocen en conjunto como cólicas derechas y van a ser tres. La superior, que se le conoce como arteria cólica media, que si vemos le está dando irrigación a lo que es el colon transverso. La siguiente rama es la arteria cólica derecha. Esta arteria cólica derecha va a tener una rama ascendente y una rama descendente. Y le va a estar dando irrigación a la flexura cólica derecha y al colon ascendente. Finalmente, la última rama derecha es la rama terminal de la arteria mesentérica superior, que sería la arteria cólica inferior o también conocida como arteria iliocólica. Rama terminal de la arteria mesentérica superior. Esta arteria iliocólica se va a dividir en dos ramas. Una rama cólica que se van a astomosar con la cólica derecha y una rama ileal que a su vez esta rama ileal va a dar a las arterias secales anterior y posterior, arterias secales para el ciego y una arteria que se llama arteria apendicular para el apéndice. Entonces va a haber una secal anterior, una secal posterior y una arteria apendicular para el apéndice. ¿Ok? Siendo todas estas las ramas provenientes de la arteria mesentérica superior. Finalmente, vamos a hablar de la arteria mesentérica inferior. Y bueno, ya sabemos que esta arteria le va a estar dando irrigación a lo que vendría siendo el intestino posterior. Por lo tanto, le está dando irrigación al tercio lateral o al tercio distal del colon transverso, es decir, a la flexura cólica
izquierda al colon descendente, al colon sigmoides y a una parte del recto. A un tercio del recto. ¿Ok? Y es necesario decir que la arteria mesentérica inferior proviene a nivel de L3. Entonces aquí tenemos nuestro dibujo y de la aorta a nivel de L3, específicamente posterior de la tercera porción del duodeno, de la porción horizontal, va a salir esta arteria mesentérica inferior que se va a dirigir inferiormente y hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. ¿Ok? Y es muy sencillo porque va a dar unas ramas colaterales. Las primeras ramas colaterales que vamos a ver van a ser la rama de la cólica izquierda. La arteria cólica izquierda. Que esta arteria cólica izquierda va a tener una rama ascendente y una rama descendente, que le va a estar dando la irrigación a lo que es el colon transverso y a la flexura cólica izquierda. También van a haber tres arterias sigmoideas. Una arteria sigmoidea superior, una arteria sigmoidea media y una arteria sigmoidea inferior. Entonces, estas tres arterias sigmoideas, superior, media e inferior, también a su vez van a tener ramas ascendentes y descendentes para estar dándole la irrigación a lo que es el colon sigmoideo. Y finalmente, la que sería la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, de color morado, se va a dirigir al recto y va a ser la arteria rectal superior, que se divide en una rama derecha y en una rama izquierda, siendo todas estas las ramas de la arteria mesentérica inferior. Muy sencillo. Ahora, si nos damos cuenta, vemos aquí que tanto las ramas de la arteria mesentérica superior como las ramas de la arteria mesentérica inferior van a estar dándole la irrigación al colon y muchas de estas arterias se van a estar anastomosando. ¿Ok? Van a seguir un caminito, por así decirlo. Vemos aquí de color rosa, verde y azul a las de la mesentérica superior y aquí de color amarillo y rosa también a las que están dando a otra parte del colon. Entonces vemos cómo estas arterias todas están conectándose, están anastomosando. A esta anastomosis de todas las arterias cólicas también se les conoce como arteria marginal. Arteria marginal o arteria yuxtacólica. ¿Ok? Arteria marginal y arteria yuxtacólica van a ser toda esta anastomosis o esta arteria gigante que se forma por la anastomosis de la cólica derecha, de la cólica media y de la cólica izquierda. ¿Ok? Que están en el borde interno de lo que es el colon. Terminando así toda la irrigación arterial de lo que es la cavidad abdominal y el tubo digestivo y sus glándulas accesorias.